Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de historia. Vamos a hablar en concreto de un libro, uno de mis pequeños tesoros, un libro de mis favoritos que tengo aquí. Como podéis ver, es un libro de Carlos V. Me voy a acercar a la cámara para que lo veáis lo mejor posible. Es un librito muy pequeño con ilustraciones. Como veis, tiene unos acabados y mira, lo podéis ver, no sé si no se va a notar seguramente las texturas, pero tiene unas texturas preciosas, tiene las letras muy marcadas. La verdad que es un libro muy bonito, como podéis ver, un libro antiguo. Aquí podéis ver lo que costaba cuando salió. Mira, el tipo de página también, oscurita, muy antiguo. La verdad que es un libro fantástico. 750 pesetas, que costaba cuando salió, 10 euros, que me costó a mí en la feria del libro antiguo. Aquí tenéis la primera página. La verdad que es un libro fantástico. Dice, los grandes hechos de los grandes hombres. Carlos V, el soberano que forjó bajo el pabellón de España el imperio más extenso que vieron los siglos. Por Celso García, Celso García es un cura, es un monje, perdón, que escribió este libro, muy típico de esa época. Es una primera edición, además, hecha las ilustraciones por Silly del año 1940. Realmente se publicó el libro en 1940, pero está escrito un poquito antes, entonces este hombre murió antes de haber publicado su propio libro. Pero como digo, es un libro fantástico, es precioso, no vais a notar seguramente la rugosidad y el gramaje, pero es un libro muy bonito, tiene unas ilustraciones muy bonitas y os quiero pues leer alguna cosa. No es el típico libro de historia, como por ejemplo este, ¿de acuerdo? A ver si conseguimos que sea Manuel Fernández Álvarez Carlos V, Un hombre para Europa. Este sí es el típico libro de historia, aunque es de bolsillo, pero es el típico, hablando sobre Carlos V. No, este es un libro muy bonito. ¿Mm? Es un libro, la verdad, como una especie de cuadernito antiguo. Y os quiero leer algunas cosas, porque además está escrito de una manera que busca ser bonito, que busca ser llamativo. No es un libro de historia como cualquier otro, sino que busca ser un tesoro en sí mismo, que para cualquier amante de los libros, pues es un libro que le puede fascinar. Os voy a leer el prólogo porque la verdad que, como digo, es precioso. De la manera en la que está escrita, ¿no? Se nota también que está escrito por un eclesiástico que vive de este tipo de cosas y que busca poner la forma, muchas veces incluso por encima del mensaje que quiere lanzar. Dice, en medio de esta fiebre de la vida que nos consume, de este prosaico ambiente social que nos envuelve, de tanta miseria y pequeñeces como por todas partes vemos, es necesario espolear con frecuencia nuestro espíritu, a fin de que despliegue sus alas y remonte a las alturas que le son propias, y descanse en ellas, y goce plácidamente contemplando los vastísimos horizontes de su verdadero mundo, empapándose en ideas sublimes y fijas, y saturándose de la luz vivificadora que irradian los grandes hechos de los grandes hombres, para despertar el ansia de imitarlos, bien convencidos de que solamente los hechos grandes hacen hombres grandes. Al leer esta breve historia no podréis menos que admirar la magnificencia de Carlos V, su valor y su entusiasmo por mantener los eternos ideales que engrandecen a los pueblos, por levantar el sagrado nombre de España sobre todos los demás nombres de la tierra, y por dejar a los españoles las riendas del imperio civilizado más extenso que jamás alumbró el sol, y los laureles más inmarcesibles que jamás orlaron a patria alguna y cuyos destellos aún nos siguen dando prestigio. No faltan quienes, juzgando al César conforme al criterio actual y dejándose influir por la leyenda negra que contra él y contra sus descendientes forjaron los enemigos de España, lleguen inclusive a denigrarle. Pero estos ni son españoles honrados ni hombres cultos. Son de esas gentes que solo sirven para destruir y manchar, nunca para enaltecer a su patria con el más mínimo acto heroico. Después de que hayáis leído y rumiado las páginas de esta obra, y después de comparar la España que en ella se refleja con la que hoy veis, surgirán espontáneamente en vosotros estas exclamaciones. Aquella sí que era una España grande, aquellos sí que eran hombres hidalgos y patriotas. ¿Por qué no volver a tanta grandeza e hidalguía? ¿Por qué no ser dignos de tal patria y tales ascendientes? Cuando todas las naciones concentran sus energías, aunan y robustecen sus elementos de progreso, intensifican sus industrias y sus estudios, fomentan el amor a la patria, tienden a expansionar su influencia y aspiran a destacarse y a inmortalizarse, ¿por qué hemos nosotros de quedar rezagados? ¿Por qué vivir desunidos? Siendo así que la unión hace la fuerza.
¿Por qué ser pesimistas sabiendo que el optimismo es la luz y la vida? ¿Por qué dejarse avasallar y arruinar por doctrinas exóticas que solo producen efectos agrios y venenosos? ¿Por qué no imitar a los países que van a la cabeza del progreso tomando de ellos lo mejor y volviendo a entroncarnos en los robustos y nobles principios de nuestros antepasados? ¿Por qué retroceder cuando todos avanzan? Hechas tan plausibles reflexiones, levantad el espíritu sobre los egoísmos y las ruindades que nos destrozan, orientadlo por la senda luminosa de los héroes. Proceded con altura de miras aún en las cosas pequeñas, que son el cimiento para las grandes, y trabajad por engrandecer el nombre de España y aumentar el brillo de su incomparable historia. Como veis, es un prólogo cargado de matices y de cosas destacables. Está escrito de una manera pues, muy bonita, trata de enaltecer el espíritu nacional muy propio de la época eh, y nos hace como, ya nos está indicando desde el prólogo que este libro nos va a servir de ayuda, de guía de esos grandes hombres, de ese gran hombre, en este caso Carlos V, para que podamos tratar de imitarlo, ¿no? De alguna manera. Empieza el capítulo primero, mira, como veis, está todo escrito como si fuese un libro antiguo, antes de que se inventase la imprenta y estuviese escrito a mano allí en un monasterio perdido de la mano de Dios. Dice el infantito de Gante, ¿no? La verdad que el libro es muy bonito, si pudieseis verlo y tenerlo en la mano y olerlo, pues es lo bonito de los libros antiguos. Dice, como doña Como doña Juana era hija de nuestros reyes católicos, tuvo que venir varias veces a España y durante todo este tiempo el infantito vivió en Gante bajo la tutela de sus madrinas, que se esmeraron en hacer de él un niño dócil, robusto, estudioso y dado a los ejercicios de piedad que ellas practicaban con fervor. Bueno, en este primer capítulo además tenemos unas clases de política práctica que ya veréis que parece Juego de Tronos. Dice, apenas el niño cumplió 7 años, encomendaron su instrucción al deán de la Universidad de Lubiana, Adriano Florencio, hombre de clara virtud y muchas letras, para que le enseñase bien la religión católica, la gramática, el latín y otras disciplinas. Le pusieron de ayo al noble flamenco Guillermo de Croix, marqués de Ariscot y señor de Chievres, gran político destinado a enseñarle el arte de gobernar, el ejercicio de las armas, la equitación y los deportes. Aquí tenemos de primera mano lo que era la educación de los reyes, ¿no? En primer lugar, mucha piedad, es decir, mucha religión católica, y en segundo lugar, pues las artes que se vienen enseñando desde época clásica, ¿no? Prácticamente las mismas que le pudieron enseñar a Alejandro Magno. Pero esto es muy importante porque Carlos V no va a abandonar nunca en su vida esa piedad. De hecho, es un hombre que en el apogeo máximo de su poder decide irse. Decide irse allí a Extremadura, perdido de la mano de Dios, a un monasterio y le cede el gobierno a su hijo, cosa que no es muy habitual. Dice, con tan escogidos maestros y la mucha aplicación y la despejada y viva inteligencia del príncipe, fueron grandes y rápidos los progresos que hizo, de tal modo que a los 15 años de edad conocía admirablemente la historia y la literatura, hablaba además del flamenco el francés, el alemán, el inglés y destacaba entre los jóvenes aristócratas por su fuerza, agilidad y apostura en los ejercicios físicos, luchas, juegos de pelota, caza, esgrima y carreras de caballo. Pudiéramos decir que era uno de esos príncipes ideales de los cuentos de hadas, ¿no? Ahí estamos viendo que este libro es casi una geografía, ¿no? Es una biografía, pero muy novelada. Nos están pintando, pues eso, un Carlos V como lo dice, ¿no? Pudiéramos decir que es uno de esos príncipes ideales de los cuentos de hadas, ¿no? Muy interesante que Carlos V, que luego sería, por supuesto, el rey de España, tanto de Castilla como de Aragón, dice, hablaba el flamenco, el francés, el alemán y el inglés. Es decir, no hablaba español. Esto entronca muy bien con lo que voy a explicar después. Dice, bueno, dice, nadie se preocupó en enseñar el castellano y apenas si logró el deán de Loviana imponerle los rudimentos del latín. Y sin duda que las madrinas y el ayo de Chiebre no simpatizaban con estos dos idiomas. Nuestro don Fernando el Católico quiso que se pusieran al niño ayos españoles para que le enseñasen el idioma, las leyes, las costumbres de España, mas no fue posible. Aquí estamos viendo muy bien, muy claramente, que al final el que controla la educación del niño, el que está cerca de la corte del futuro rey, es el que tiene el poder. Y entonces todos intentan llevárselo a su terreno. Fernando el Católico le quiere poner a educadores, a los que
le enseñe a los que estén alrededor suya que sean españoles, mientras los otros quieren apartar a los españoles lo máximo posible. Tanto es así que luego cuando Carlos V viene a España para tomar el cargo y demás y se coronado como rey, viene rodeado de una corte de extranjeros y no entiende bien ni dónde está ni cuáles son las costumbres españolas. Sin embargo, su hermano, que había sido criado por Fernando el Católico, ese sí tiene unos comportamientos mucho más parecidos a los castellanos, ¿no? Es decir, al final la educación del príncipe, el que la impone, tiene pues muchas papeletas del futuro cuando este príncipe llegue a gobernar, llegue a rey. Eso es así, es claro, es pura política. Como digo, por leeros un poquito más, ¿no? Simplemente, mira, para que veáis. eh, hay unos momentos también del Cardenal Cisneros que son fantásticos. El libro está muy novelado, es decir, dice de repente, mete diálogos que es imposible que él los sepa, pero bueno, como él no te quiere contar la historia tal cual, sino lo que te quiere contar es una historia con un propósito, pues entonces mete los diálogos que le conviene, ¿no? Para esos propósitos. Y además, como digo, con un vocabulario y una forma y una literatura preciosa, absolutamente preciosa, porque el libro es muy disfrutable. Dice, bueno, hablando del cardenal Cisneros, cuando ya ha muerto Fernando el Católico, dice, al día siguiente, don Pedro Correa, con el correspondiente séquito de clarines y tambores, proclamó al nuevo rey, gritando 3 veces, Real, 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 por el rey don Carlos nuestro señor. Dice, irritáronse los nobles por esta determinación, y como insistiesen en preguntar a Cisneros en virtud de qué poderes gobernaba, bueno, sabéis que cuando muere Fernando el Católico se queda el cardenal Cisneros como regente hasta la llegada de Carlos V. Cardenal Cisneros era una persona ya muy mayor, pero con una autoridad muy potente, ¿no? Entonces dice, bueno, pues los nobles se habían irritado, ¿no? Por la determinación que estaba mostrando Cisneros, y entonces pues le preguntan a Cisneros en virtud de qué poderes gobierna el reino. Cisneros los condujo suave y disimuladamente hacia un balcón que daba al patio donde estaba la guardia con sus mosquetones y algunos cañones. Y cambiando de actitud les dijo con energía, esos son mis poderes, con ellos gobernaré España hasta que venga el príncipe nuestro señor. ¿No? O sea, es pura escena de Juego de Tronos, ¿no? Donde le preguntan, bueno, ¿y tú en función de qué gobiernas? ¿Tú por qué te muestras así? Entonces lo lleva a la ventana, les enseña al ejército y le dice, gobierno en función de eso. Ese es mi poder, ¿no? Tremendo el cardenal Cisneros, la verdad. Es una clase práctica de política. Dice, a su vez, los cortesanos de Flandes, o sea, estos que venían en la camarilla de Carlos V, dice, trataban de neutralizar la influencia de Cisneros. Y con este fin mandaron al deano Adriano, al flamenco Lachaux y al holandés Amerstoff. 3 hombres que ellos creyeron de gran carácter para dominar a nuestro anciano cardenal. Dice, un día firmaron los 3 extranjeros varios despachos antes que el regente, para demostrar que eran tanto como él, y se los entregaron con mucho empaque, pero Cisneros, con gran flema, rasgó los papeles ante los 3 firmantes y le dijo al secretario, extended de nuevo los despachos. Una vez extendidos, los firmó él solo y ante los 3 consternados extranjeros dijo tranquilamente al secretario, dad discurso que así están bien, ¿no? Es decir, están contando cómo llegan estos 3, intentan quitarle la influencia y entonces firman unos papeles antes que Cisneros, para demostrarle que son tanto como él. Entonces Cisneros le dice al secretario, vuelve a escribir, bueno, los rompe y dice, vuelve a escribir los papeles, los firma él solo y le dice, dale salida. No, no necesito que lo firméis vosotros, lo firmo yo, que soy la autoridad. Bueno, pues como digo, esto es una clase práctica de política y hay muchos momentos así, es maravilloso. Y también os quería enseñar las ilustraciones del texto. Mira, muchas veces se va acompañando con ilustraciones que son también, la verdad, muy cuidadosas y muy bonitas a lo largo de todo el texto sobre la vida de Carlos V, sobre las diferentes batallas, el matrimonio, la muerte. Mirad. Entonces el libro la verdad que es realmente muy bonito. Es un libro muy bonito, es un detallito muy bonito, muy pequeñito, como podéis ver, mirad cómo es mi mano. Tenerlo en la biblioteca es algo fantástico. De hecho, la propia ilustración que también viene por aquí de cuando él es coronado. Vamos a ver si la encuentro ahora. Bueno, mira. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando están sentenciando a Padilla. Entonces todo el libro tiene esta literatura tan bonita y además se va acompañando de unas imágenes
y además tiene un gramaje muy pesado y tiene unas páginas fuertes, lo cual hace que el libro sea absolutamente precioso. Mira, aquí podemos ver, creo que es cuando está llegando Carlos V por primera vez a España. Aquí podemos ver la bandera con el águila de los Habsburgo. Es decir, es un libro absolutamente precioso, absolutamente fantástico. Y como detallito, pues bueno, pues así es como os lo quería enseñar. Simplemente acabar con esa frase que dice el final. La última frase del texto es: así es como viven y mueren los grandes hombres de nuestra brillante historia, ¿no? No sé si lo podéis ver por ahí. No sé si se ve bien la frase del final. Pero bueno, básicamente esto es lo que os quería enseñar. Un libro que digo que es fantástico, que es maravilloso, que es muy bonito. No es un libro de historia al uso, sino que es otro tipo de cosas y la verdad que es uno de los pequeños tesoritos que tengo en mi biblioteca. Espero que os haya gustado, que comentéis si queréis, que ahora aprovechéis también para comentar si queréis que haga un vídeo de algún tema muy específico, ya sea de política, ya sea de historia, ya sea de filosofía o de lo que os parezca bien, porque tenemos tiempo con esta cuarentena y estoy intentando sacar más vídeos para que de alguna manera esto ayude a pasar los días un poquito mejor. Un saludo.